Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con los góticos vampíricos, pero no solo su estilo, sino la subcultura que hay detrás del movimiento gótico vampírico. Y es que los góticos vampíricos podríamos dividirlo entre aquellos que siguen el subestilo, que es un subestilo básicamente muy basado en novelas o más bien en sagas como la de Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Ya sabéis, es un estilo muy parecido al romántico y con algunos toques del victoriano, con prendas fluidas, oscuras, elegantes, raso, encaje y por supuesto terciopelo. Estas personas pues les gusta muchísimo lo que es la noche, los cementerios, los murciélagos, los cuervos. En sí les gusta bastante lo que es este tipo de seres, digamos, mitológicos. También es verdad que les gusta bastante el juego de roles y que les gusta muchísimo, pues evidentemente, autores como Anne Rice o Bram Stoker. Ahora, estos serían los góticos, digamos, vampíricos, que dentro de sus gustos musicales tiran muchísimo por el dark wave y el rock gótico, que si os fijáis en sus letras hace bastante referencia pues a este tipo de películas de vampiros, de historias míticas, de este tipo de criaturas. Así que les gusta bastante. Por el contrario, como que tiene un poco de manía con los hombres lobo. Pero en general les gusta leer este tipo de novelas góticas románticas. Como digo, son muy parecidos al gótico romántico, solo que tienen una fijación especial por el tema vampírico. Ahora bien, dentro de esta, digamos, comunidad de los góticos vampíricos, hay unos en específico que realmente, digamos, que creen que son vampiros. Hay tanto, digamos, aquellos que han creado muchos estereotipos, pero de hecho existen, que son ciertos góticos, pues que consumen cierto, pues bueno, hacen intercambio de sangre entre ellos y realmente se creen que son vampiros. No vampiros como lo de las novelas, pero sí creen que, digamos, beber sangre, pues aparte de crear un vínculo especial con la otra persona, es una manera, digamos, de crear como un pacto entre ellos. Normalmente se da entre parejas o entre amigos que tienen una gran relación de amistad, como os digo, para crear un pacto más íntimo y más eterno. Y también aquellos que creen que la sangre les da cierta vitalidad, es decir, que no es que no puedan vivir sin sangre, sino que su tipo de vampirismo, cuando se refiere a la sangre, viene dado a que ellos creen que el compartir sangre o intercambio de sangre les da cierta vitalidad, cierto poder, e incluso muchos creen que les da como una visión a otros mundos, como puede ser, por ejemplo, el mundo espiritual. Por otra parte, tenemos los vampiros psíquicos, que son aquellos que se dicen que se alimentan de la energía de otras personas. Es decir, que muchas veces lo mismo, para crear un vínculo o porque tienen a lo mejor un estado anímico bajo, ellos creen que absorbiendo de cierta manera, de hecho tienen como una especie de ritual para absorber, digamos, esta energía de otras personas, pues ellos creen realmente que absorber esa energía les da energía a ellos y por lo tanto les da de nuevo como una visión para el mundo espiritual, para ellos mismos tener más energía y sentirse mejor. Normalmente esto, como os digo, es un tipo de subcultura y realmente muchos de ellos incluso se hacen los colmillos más afilados para poder, digamos, encajar más en la idea mitológica que ellos tienen. También es verdad que suelen tener trabajos de noche y les gusta moverse en la noche porque, de nuevo, muchas de estas personas tienen nictofilia, que de hecho en el canal hay un vídeo en referente a la nictofilia. Entonces son personas pues, que se sienten más energéticas, con más ganas de hacer cosas, digamos que además creativas, digamos que tu plenitud intelectual, tanto en energía como en el tema de encontrarte mejor mentalmente, pues lo tienen por la noche. Esto es un hecho real. De hecho, hay personas que realmente el día les apaga y sienten como una energía baja, no se sienten motivados y están apáticos durante el día, pero cuando llega la noche se sienten con muchísima energía, con ganas de hacer cosas, son capaces de ser mucho más creativos y de hecho hay bastantes escritores pues que han tenido y tienen el problema pues de que sí, efectivamente trabajan por la noche y algunos de ellos pues tienen que recurrir a ciertas sustancias y yo creo que ya es como un tópico bastante creado el hecho de que hay muchísimos escritores que o han tenido o tienen problemas con el alcohol o con otras sustancias. Precisamente por eso, porque bueno, por la noche están como más activos. Esto no es un hecho sobrenatural ni nada, esto es así, ¿vale? Gente que por la noche pues se activa. Y de hecho a estas personas les ocurre eso, solo que estas personas en vez de pensar que es un estado anímico que se da por ciertas circunstancias psicológicas, pues creen realmente que son vampiros. De todas maneras, esta comunidad puede ser súper respetuosa porque van a su rollo y no imponen a los demás sus ideas. Y luego tenemos otra parte de la comunidad pues que desprecia a las personas, digamos, lejanas de este círculo, llamándolos mundanos de forma despreciativa.
Tengo que ser sincera, y es que la mayoría de góticos vampíricos que entran dentro de la subcultura vampírica, de esta especie de forma de vida, no suelen durar muchos años dentro de la subcultura, y es que suelen abandonarla pues conforme, digamos, pasan la juventud. O sea, cuando pasan los 25 años o así, esta gente suele abandonar este tipo de subcultura, e inclusive muchas de estas personas que se supone que son góticas dejan de serlo. Es una cuestión de que piensan que la única manera de estar conectados con la subcultura es a través de este vampirismo, y cuando maduran, crecen y este vampirismo como que no les llena y ven que no están ya, digamos, apegados a él, pues piensan que ya no pueden ser góticos y cambian radicalmente de vida. Es algo que de hecho se ve bastante en este subestilo. Sin embargo, los góticos que siguen el subestilo sin seguir la subcultura, sí es verdad que es un subestilo que perdura en el tiempo. ¿Por qué? Porque es un subestilo bastante elegante que, si sabes combinarlo, lo puedes llevar incluso en el día a día sin ser muy llamativo, y en fin de semana, cuando vas a un evento, pues sí puedes coger y llevar complementos o llevar prendas más llamativas. Entonces, es un subestilo que dentro de lo que es la subcultura gótica, pues le pasa un poco como al romántico, incluso al victoriano, que según las prendas que elijas, son bastante exponibles en el día a día. Entonces, como os digo, hay que diferenciar entre aquellos góticos vampíricos que realmente creen que son vampiros de alguna manera y que sí que disfrutan de la música gótica, del arte, todo siempre muy relacionado, pues sobre todo a escritores como Edgar Allan Poe, Anne Rice o Drácula, de Bram Stoker. Pues sí es verdad que, aunque tengan estos gustos, como sienten una conexión muy grande hacia lo que es el mundo vampírico, cuando maduran lo dejan de lado. Entonces hay que diferenciar entre aquellos góticos vampíricos que son parte de la subcultura y que solo siguen la estética y que tienen ciertos gustos como los antes mencionados, la ropa, la literatura, cierta música, y aquellos que forman parte, digamos, de esta subcultura vampírica, pues que sí es verdad que tiene ciertas características muy específicas y que en el momento que sienten que no forman parte, digamos, de ese especie de micromundo místico que se han creado, pues lo abandonan. Así que es de estos subestilos que realmente puedes ver a gente súper mayor, pero porque solo sigue el estilo, pero va a ser muy difícil que te encuentres a una persona ya bastante adulta, pues que tenga este tipo de ideas vampíricas, porque al fin de cuentas sí es verdad que este tipo de góticos buscan mucho el rollo de la comunidad. ¿Qué me refiero con la comunidad? Bien, dentro de que la subcultura gótica es un movimiento individualista y lo que se aprecia es que tú seas tú mismo sin la necesidad de integrarte a algún grupo, ciertos subestilos sí es verdad que tiran a estar en comunidad, que es igual de respetable porque, bueno, tú como individuo puedes decidir ser más individualista o que te guste más pues estar con ciertas personas que compartan tus mismos gustos, formas de ideas y demás. Entonces es cierto pues que este grupo de vampiros, este grupo de este subestilo, pues sí es verdad que buscan un poco la comunidad, sentirse aceptados, queridos y que encajan en alguna parte. Y en el momento en el que pasan la fase de adolescencia, donde ya no sientes esa necesidad, abandonan el grupo. Por eso es muy normal que si veáis góticos románticos, góticos victorianos, pero el tema gótico vampírico, pues es más raro que lo encuentres, más que nada por las connotaciones que lleva pertenecer a ese grupo, a no ser que la persona simplemente le guste su estilo sin más. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas disfrutado. Recuerda hacer la triada que es me gusta, comparte, suscríbete. Recuerda que aquí se suben vídeos todos los días, ya sea directo, vídeo o short. Y también me puedes seguir por mis redes sociales. Así que si tú no me ves antes o no hablas conmigo antes es realmente porque tú no quieres, porque aquí hay contenido diario. Recuerda que también te puedes hacer miembro del canal por 0,99 y es una forma de que el canal crezca y se dé a conocer. El canal cuanto más feed tiene, más importante es y YouTube lo tiene más en cuenta. Pero si tú no te puedes hacer miembro, tampoco puedes donar un super chat, esto es un super gracias, que es el corazón con el símbolo del dólar. Es muy importante y no olvides irte sin darle me gusta y sin comentarme, aunque sea un corazón. Cualquier tipo de comentario, aunque sea un simple corazón, le da mucho feed al vídeo y hace que nosotros crezcamos. Así que si eres pobre como yo, esa es una buena forma. Y si te puedes permitir pagar 0,99 para disfrutar de contenido exclusivo, yo te agradecería muchísimo que formaras parte pues, de los siniestros, que aparte de recibir contenido exclusivo en vídeos, pues reciben cosas como los libros que yo me leo mensualmente. Hay una sala en Discord específicamente para ellos y ellos reciben pues, los libros que yo me leo al mes. En fin, no me enrollo más. Creo que con este vídeo acaba el año o casi, así que os deseo una feliz entrada y salida de año.
No seáis buenos, porque los buenos llegan a ningún lado, y no aguantéis estas navidades nada simplemente porque es Navidad. No hay que aguantar nunca nada, hay que ser egoísta y pensar en uno mismo. Así que te deseo que seas tú mismo y que si algo te molesta, te levantes de la mesa y te vayas, porque no hay nada mejor que tu paz mental. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.